tema de hoy, de este taller, es la liquidación de la comunidad y la teoría de las recompensas dentro de la liquidación. Decía recién al comienzo que el tema vinculado con el régimen patrimonial del matrimonio, ahora hay que aclararlo porque en el nuevo código, como ustedes saben, hay dos regímenes patrimoniales posibles, superando el viejo sistema del código derogado que solamente contenía el régimen de sociedad conyugal, que era el régimen forzoso, legal, único, inmodificable. Ahora, a partir de la vigencia del nuevo código en el 2015, se mantiene el régimen de comunidad, ahora llamado comunidad, lo que antes se denominaba sociedad conyugal, pero digo, lo mismo, o sea, sociedad conyugal o comunidad, y se agregó el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes sería un régimen alternativo y que los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, ya sea previo al matrimonio, a la celebración, mediante convención matrimonial o con posterioridad a la celebración del matrimonio, podrían solicitar estar comprendidos o regidos por el régimen de separación de bienes y por lo tanto mutar del régimen de comunidad, si se celebró el matrimonio, al régimen de separación de bienes. Estos dos son los dos regímenes posibles. De estos dos regímenes posibles, nos vamos a ocupar del régimen de comunidad en el aspecto de la liquidación. Por lo tanto, hacemos esa aclaración en cuanto a que cuando estamos hablando de la liquidación de la comunidad, estamos hablando de la liquidación del régimen patrimonial del matrimonio de comunidad de gananciales o de ganancias, como también se lo llama, o en la vieja denominación sociedad conyugal. Este aspecto que vamos a tratar hoy, dentro del régimen de comunidad hay muchas cuestiones, muchos subtemas, obviamente, que comprenden o tratan toda la temática del régimen patrimonial, pero en particular, el de la liquidación, y también como su nombre lo indica, tiene que ver con el aspecto ya final, justamente con la liquidación y eventual después partición, que es la finalización de todo este proceso liquidatorio, y por lo tanto, cuando hablamos de liquidación, estamos presuponiendo la previa extinción del régimen patrimonial, en el sentido de que, como todos sabemos, una cosa es la extinción del régimen patrimonial y la otra lo relativo a la liquidación del régimen. El régimen de comunidad se extingue por distintas causas. El 475 lo enumera: la muerte real o presunta, sentencia de nulidad de matrimonio, sentencia de divorcio, separación judicial de bienes, y por el cambio de régimen, en este caso si quiero pasar al régimen durante el matrimonio, si quiero pasar al régimen de separación de bienes. En esos casos se extingue el régimen patrimonial en lo que estamos tratando, en lo que hace al régimen de comunidad. Lo cual no significa, si bien esa extinción es de pleno derecho, no significa que necesariamente los cónyuges hagan o hubieran hecho, durante el divorcio, por ejemplo, y presentado un acuerdo o convenio regulador en este sentido, poniéndose de acuerdo sobre todo cada uno de los aspectos del régimen, y por lo tanto no significa de que se haga la liquidación al momento de la sentencia de divorcio, en este ejemplo que estoy diciendo, sino que normalmente se produce la extinción y con posterioridad se hará oportunamente la liquidación del régimen patrimonial. Con lo cual, a partir de la extinción, normalmente hasta la partición, se constituye o se forma lo que se llama un estado de indivisión post-régimen o indivisión postcomunitaria, también llamada, dentro de la cual va a estar comprendido
más adelante lo referente a la liquidación. Eso es para que nos ubiquemos en el contexto de la temática que estamos hablando. En el viejo código había muy pocas normas o disposiciones en relación a lo que era entonces la sociedad conyugal en lo atinente a la liquidación o al estado de indivisión en general y de la liquidación en particular del régimen, pero en el nuevo código hay normas específicas, digamos más detalladas respecto a esta etapa o este momento, en particular un título de indivisión postcomunitaria a partir del artículo 481. Después hay otro título que es el que comprende el tema que nos convoca, que es liquidación de la comunidad a partir del artículo 488 hasta el 495, porque en el 496 empieza o trata lo referente a la partición. Si bien la partición está vinculada con la liquidación, hoy nos vamos a abocar al tema de la liquidación en particular y no a la partición propiamente dicha. Este estado entonces de indivisión hace que en algún momento se tenga que hacer, una vez ya extinguido el régimen patrimonial, el régimen de comunidad, en algún momento se tiene que hacer la liquidación del régimen. Esa liquidación no hay un plazo o un tiempo que la ley establezca o imponga a los cónyuges, a los excónyuges, y por lo tanto lo pueden hacer en un tiempo breve o prolongado de acuerdo a la relación y a la situación que ellos crean pertinente. Todo ese periodo se va a constituir o formar lo que se llama el estado de indivisión por régimen. Cuando se haga la liquidación, la ley establece una serie de normas o de disposiciones, con lo cual la liquidación comprende en realidad una serie de actos o etapas para llegar finalmente a consumarse con la terminación final, que sería la partición propiamente dicho, porque como sabemos en el régimen de comunidad de gananciales, la ley establece que todos los llamados bienes gananciales, que no es el tema que en este momento vamos a tratar, que en general son los adquiridos con posterioridad a título oneroso, como rubro, digamos, principal, todos esos gananciales, o los denominados bienes gananciales, al momento de la extinción se va a formar la masa común y le va a corresponder el 50% a cada uno respecto de todos los gananciales. Independientemente, estamos hablando del régimen de comunidad, independientemente de los aportes que hubiera tenido cada uno. Esto es importante porque la ley, tanto en el viejo código como en el nuevo, no condiciona a quien hubiere aportado y por lo tanto, respecto de toda la masa de bienes gananciales, se dividen 50 y 50. En consecuencia, por el régimen de comunidad, tanto en el viejo como en el nuevo, cada uno de ellos va a tener derecho a el 50% de los gananciales adquiridos durante la vigencia del régimen. Esto precisamente, para determinar, se tiene que hacer todo un proceso de liquidación para llegar, como decía recién, finalmente a la partición propiamente dicha. Ese proceso de liquidación comprende una serie de pasos o de etapas. En primer lugar, bajo el título de liquidación, el primer artículo, el 488, primer artículo del Código vigente, del título de liquidación de la comunidad, el artículo 488, bajo el nombre o el título de recompensas, dice: extinguida la comunidad, se procede a su liquidación. A tal fin, se establece la cuenta de las recompensas que la comunidad debe a cada cónyuge y la que cada uno debe a la comunidad según la regla de los artículos siguientes. En primer lugar, en el nuevo código se incorpora ya expresamente la teoría o la institución de las recompensas, que en realidad, si bien en el código anterior, en el código de Vélez, no estaba expresamente establecido como recompensa, había una serie de artículos, de normas en el viejo código que implícita e indirectamente, tanto la doctrina como la jurisprudencia entendía que se trataba de recompensa y por lo tanto
aun cuando el código específicamente no legislaba puntualmente sobre las recompensas, se puede decir que tanto la doctrina como la jurisprudencia del viejo código admitían la existencia de las recompensas. En este sentido, en el nuevo código, lo que ya no está en discusión es que además expresamente ahora la ley, en el 488 y en otros artículos, legisla específicamente sobre esta institución. Esta institución de las recompensas tiene que ver con el régimen de comunidad o asociado al régimen patrimonial del matrimonio de comunidad, porque acá se presenta una situación especial o particular en cuanto al sentido de las recompensas. Esto aplicable tanto en el viejo código como en el nuevo código. Las recompensas en realidad son un crédito entre cónyuges respecto de un cónyuge, respecto de la comunidad, o la comunidad respecto del cónyuge, según el aporte hubiera sido de uno u otro. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Lo que la ley busca con la teoría de las recompensas es tratar de equilibrar esta situación en la cual un cónyuge durante la vigencia del régimen hubiere hecho o afrontado obligaciones que debía hacerse cargo la comunidad, o que la comunidad hubiere pagado gastos o erogaciones que correspondía a uno de los cónyuges. Entonces, en la etapa procesal de la liquidación y de la extinción del régimen, le otorga ese derecho, entre comillas, de crédito al cónyuge respecto de la comunidad por esa erogación, o de la comunidad respecto de uno de los cónyuges, según fuera el caso. Con lo cual, cuando hablamos de recompensa, en realidad se trata de, por eso digo la palabra crédito, porque en realidad sería como en la relación obligacional un derecho de crédito entre deudor y acreedor, con la particularidad que en el matrimonio, y en particular en el régimen patrimonial del matrimonio, se denomina a este derecho de crédito que tiene un cónyuge respecto de la comunidad, o la comunidad respecto de uno de los cónyuges, recompensas. Esta teoría de las recompensas nació en la antigüedad, obviamente, y se desarrolló en ese sentido, y quedó con el nombre y se incorporó a las distintas legislaciones, expresa o implícitamente, y por lo tanto, en realidad se trata de esta, para decirlo en términos, digamos, obligacionales comunes, de un derecho de crédito entre un deudor y un acreedor, y acá con la particularidad de que se trata de un cónyuge y la comunidad, o viceversa. A esto se lo llama recompensas. Y esta sería las teorías, las llamadas teorías de la recompensa, que ahora, como decía, está expresamente legislado en el Código. La particularidad, decía, de este crédito o recompensa en sentido técnico en el régimen de comunidad, es que justamente no se rige por las relaciones obligacionales comunes como derecho de crédito, sino que, y conforme hemos leído, las recompensas se resuelven al momento de la liquidación. Esto quiere decir después de la extinción o como consecuencia de la extinción, y por lo tanto no antes. Es decir, que no se rige por una relación obligacional común como un deudor y acreedor. Cuando se cumple o se vence el cumplimiento de la obligación, se puede exigir el respectivo crédito. En este caso, entre cónyuges, cuando hay aporte de un cónyuge a la comunidad o la comunidad respecto del otro cónyuge, hay que esperar la extinción del régimen patrimonial, porque su derecho al crédito, llamado recompensa, recién se va a resolver al momento de la extinción y puntualmente y concretamente al tiempo de la liquidación del régimen patrimonial. Por lo tanto, tiene esa particularidad de que esto, entre cónyuges, hay que esperar al momento de la liquidación, porque no puede durante el matrimonio, durante la plena vigencia, digo, del matrimonio, exigir esta recompensa por más que exista y esté probada. Esta es la particularidad, digamos, la relación obligacional, que no se rige por el cumplimiento de la obligación o la exigibilidad según el plazo o el cumplimiento de la deuda, sino que está condicionado, supeditada a la extinción del régimen patrimonial, y es en esta etapa procesal en donde se tiene que traer a colación
si existen, ¿no? Lo referente a las recompensas. Ahora vamos a volver, antes del 491 hay dos artículos, vamos a volver, digo, a las recompensas, pero en el 489 y 490, es decir, los dos próximos artículos, siguiendo la metodología del código, acá también en la liquidación se trata lo referente a la recompensa, que ahora vamos a ver, y lo referente a las cargas. El 489 dice cargas de la comunidad. Acá también hay que destacar la ubicación, porque las cargas, que ya existía también en el viejo código, hay que distinguir en el régimen patrimonial del matrimonio las cargas del tema de la responsabilidad frente a terceros. Las cargas serían lo que se denomina carga de la comunidad, o lo que era carga de la sociedad conyugal, eran las obligaciones que pesaban entre ellos, es decir, una relación interna entre ellos. En el sentido, si yo pagué algo con fondos propios que debió haber pagado la comunidad, entonces yo tengo ese crédito, o viceversa. En ese sentido es carga, porque sería una obligación interna entre ellos que justamente se resuelve en esta etapa procesal de la liquidación. Acá también, y por eso está asociado, digo, a la recompensa, porque fíjense que si yo pagué con fondos propios algo que debió pagar la comunidad, debimos pagar ambos, yo en realidad puedo exigir ese crédito a través de lo que se llama recompensa al momento de la liquidación, y no como cualquier relación obligacional durante la vigencia del matrimonio. Entonces, si yo pagué el colegio con fondos propios y debió pagar la comunidad en este sentido, yo ese crédito, entre comillas, lo voy a tener que esperar al momento de la extinción en la respectiva liquidación. Esas serían las cargas, y por eso está correctamente contemplado en el 489, que establece, que no es el tema que vamos a tratar hoy, lo de las cargas, pero simplemente voy a leer a título informativo, dice: son a cargo de la comunidad las obligaciones contraídas durante la comunidad, no previstas en el artículo siguiente, que serían las obligaciones personales que cada uno de ellos hace frente, el sostenimiento del hogar, de los hijos comunes, de los que cada uno tenga, y los alimentos que cada uno no está obligado a dar, perdón. Las donaciones de bienes gananciales hechas a los hijos comunes, y aún la de bienes propios si están destinados a su establecimiento o colocación, y los gastos de conservación y reparación de los bienes propios y gananciales. Esas serían las cargas de la comunidad, y por lo tanto lo que pesa sobre ambos. Entonces ahí habrá que ver si pagó la comunidad, en cuyo caso estaría equilibrada, pero si uno pagó con fondos propios, algo de estos casos que debieron hacerse cargo o debió hacerse cargo la comunidad, tendrá ese derecho a la restitución interna entre ellos. Decía que no hay que confundir esto de las cargas con el sistema de responsabilidad por deuda frente a terceros, que se rige por otras normas, en este caso por la relación obligacional, porque fíjense que respecto de los terceros acreedores, por las obligaciones por ellos contraídas, tampoco es el tema de hoy, pero haciendo aclaración a esto, como ustedes saben, en el nuevo código pasamos a una responsabilidad solidaria entre cónyuges, incluso cualquiera fuera el régimen patrimonial, sea de comunidad o de separación de bienes. Como sabemos, existe un sistema de responsabilidad solidaria para determinadas deudas o causas obligacionales frente a terceros. Lo que quiero hacer colación, o traer a colación, es que, para diferenciarlo de las cargas, la responsabilidad frente a la deuda por terceros se rige por otras disposiciones, por las normas comunes, y por lo tanto el acreedor podrá exigir el cumplimiento de la obligación a uno o a otro, a los dos, a lo que fuere, durante la vigencia del matrimonio. Es decir, que el acreedor no tiene que esperar, como esta situación que estamos analizando, respecto de las recompensas y respecto de las cargas, que se extinga el régimen patrimonial. Es decir, se va a regir por las normas comunes obligacionales, y por lo tanto, cuando la obligación es exigible, podrá exigir su cumplimiento a él o los cónyuges según los casos. Es el tema de responsabilidad por deuda frente a tercero, que se rige por una relación obligacional común. En cambio, todo esto, lo de las cargas y lo de las recompensas,
entre ellos, entre los cónyuges, se va a resolver en este momento de la liquidación y por lo tanto tienen que esperar todo lo que hace a la extinción del régimen y recién introducir estos aspectos o estas cuestiones. Haciendo una aclaración respecto de algunos artículos, algunas normas, hay un grupo de Facebook que nosotros tenemos y subimos fallos, comentarios, tanto publicados como no publicados, pero hay un artículo publicado incluso en La Ley que está subido en un grupo de Facebook que es Doctrina y Jurisprudencia del doctor Néstor Solari. Ahí nosotros subimos fallos y comentarios que lo pueden bajar porque está el PDF. Pueden entrar al grupo y utilizar ese material. Ahí hay un artículo específicamente de este año sobre el régimen de separación de bienes, explicando las distintas normas del nuevo régimen de separación de bienes en el régimen patrimonial. Entonces, en el sistema de las recompensas, en esta etapa de la liquidación, la ley establece en ese 488 que vimos el primer artículo la conceptualización o en qué consiste, que sería como un derecho de crédito, lo referente a las recompensas. Y después ya se ocupa, que es lo que nos interesa, específicamente el artículo 491 bajo el nombre de casos de recompensas. Y ahí tiene tres párrafos que nos vamos a ocupar. Si bien acá, una aclaración, si bien acá habla de los casos de recompensas, cuáles serían las situaciones, siempre la enumeración es ejemplificativa porque lo que caracteriza o como vimos en el 488 es cuando corresponde un cónyuge exigir a la comunidad o la comunidad exigir al cónyuge cuando se ha hecho cargo o se ha hecho frente al pago o una deuda que le correspondía al otro. En ese caso prosperará. Ahora vamos a ver que enumera 3 casos, pero independientemente de esto, quería recordar que cuando en el Código Nuevo se contemplan los casos de bienes propios y bienes gananciales, en todos los incisos ustedes van a ver que dice sin perjuicio del derecho de recompensa, porque en realidad la ley en varias situaciones, cuando enumera los bienes propios y los bienes gananciales, define o caracteriza si un bien, según las particularidades y la caracterización, propio o ganancial, pero independientemente de la calidad de propio o ganancial, puede ser que si uno pagó con fondos propios, por ejemplo, y es ganancial, entonces tenga ese derecho de crédito. Y por eso, en todos esos incisos en general, cuando enumera 465 o 466, creo que es cuando enumera todos los bienes propios, hace una enumeración casuística y los bienes gananciales, en cada uno de ellos dice salvo el derecho de recompensa. ¿Y por qué dice salvo el derecho de recompensa? Porque como todos sabemos, la calificación de bien está establecida por la ley y por lo tanto es la ley la que dice si el bien es propio o ganancial, independientemente de la voluntad de las partes e independientemente de que uno haya pagado con fondos distintos a la calificación del bien, en cuyo caso tendrá el derecho de recompensa. Entonces ahí aclara y dice salvo el derecho de recompensa, ¿cierto? Pero el 491 dice casos de recompensa. El primer párrafo del 491 dice: la comunidad debe recompensa al cónyuge si se ha beneficiado en detrimento del patrimonio propio, y el cónyuge a la comunidad si se ha beneficiado en detrimento del haber de la comunidad. De alguna manera, vinculado con la definición del 4, con la conceptualización del 488, lo que hace acá es establecer una regla general, sin señalar casuísticamente los casos, diciendo que la comunidad va a deber a un cónyuge o un cónyuge a la comunidad cuando hay una afectación de ese patrimonio, en el sentido que uno se hizo cargo de algo que no correspondía. Es decir, lo que trata de obtener o de lograr la recompensa es la restitución o la devolución
y el mantenimiento del patrimonio y la intangibilidad de ese patrimonio, sea del cónyuge o de la comunidad, cuando se ha hecho cargo de una deuda o de una obligación que no correspondía. En ese caso, entonces, prosperará la recompensa. Y este primer párrafo lo que está estableciendo es esa regla general y, por lo tanto, en la casuística, entre otras, todos esos casos que decía de bienes propios y gananciales que corresponden a un derecho de recompensa, corresponderá ese derecho de recompensa o derecho de crédito. Ahora, el segundo párrafo viene a establecer algo que dio lugar o que originó en el viejo código, a falta de norma, un problema muy importante desde el punto de vista procesal. Leo el segundo párrafo. Dice, si durante el segundo párrafo, el 491, ¿no? Del mismo artículo que estaba refiriendo recién. Si durante la comunidad uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso, sin reinvertir su precio, se presume, excepto prueba en contrario, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad. Acá entra a tratar un tema que, aunque casuístico, es fundamental, porque es un gran problema que dio lugar, digamos, desde el punto de vista práctico en la jurisprudencia, en aplicación del régimen anterior, porque, como todos sabemos, tanto en el régimen anterior como en el régimen actual, cuando se habla de bienes propios y bienes gananciales, todos los bienes llevados o adquiridos antes de la celebración del matrimonio remiten la calidad de propio. Pero acaece normalmente, y es muy práctico, usual, cuando hay patrimonio de las partes, que durante la vigencia del matrimonio, o sea, durante la comunidad en este caso, alguno de los cónyuges enajene un bien propio, ya sea llevado con anterioridad a la celebración del matrimonio, que es lo más común, o adquirido luego por herencia, legado o donación, porque también es propio, enajena, durante la comunidad, enajena, y de ese producido puede hacer dos cosas, o reinvertir o gastar, no reinvertir. Yo vendí un departamento propio a $100.000. Bueno, un departamento propio que he adquirido antes de la vigencia del matrimonio. Durante el matrimonio vendo ese departamento. Esos $100.000 que yo recibo, si yo compro otro departamento, para simplificar en una situación puntual y no entrar en este tema que sería un tema mucho más complejo, como todos sabemos, entre los bienes propios y gananciales, cuando hay esa reinversión, se daría la subrogación real. Es decir, si yo compro otro departamento, en el mismo caso, vamos a suponer para que no haya duda, por un valor de $100.000, en ese caso, aunque el bien inmueble haya sido comprado durante la comunidad, lo cual sería a título oneroso, porque en ese caso sería ganancial, por aplicación de la subrogación real, pasa a ser propio, porque yo, en realidad lo que hice es vender un bien propio y el producido de eso volví a adquirir este nuevo bien. Entonces este nuevo bien vendría a sustituir al otro y por aplicación de la subrogación real, este último bien seguiría siendo propio. En ese caso no hay ningún problema. El problema estaría en la otra hipótesis, que es cuando yo obtengo esos $100.000 y no reinvierto en el sentido probatorio en nada. El problema, y ahí volvemos a la legislación anterior para compararlo con esto. ¿Cuál era el problema práctico en este sentido? Si al momento de la extinción y la liquidación, que es lo que estamos viendo, yo podía decir, bueno, yo tenía un departamento que adquirí con anterioridad al matrimonio y a los 3, 4 años de casado, por poner un ejemplo, vendí ese departamento y recibí $100.000. Es decir, acredito estas circunstancias. Pero resulta que esos $100.000 yo no los reinvertí en este sentido por una subrogación. Y entonces, ¿cuál era el problema? ¿O cuál es el problema? En el contexto del viejo código. La pregunta es si yo acá en la liquidación, ¿quién tiene la carga procesal o quién tenía la carga procesal de alegar y probar qué se hizo con esos $100.000? Para ver si yo tengo o no el derecho a la recompensa. Una postura
decía que si yo vendí y obtuve los $100.000, se presume que lo gastado es en beneficio o era en beneficio de la comunidad. Entonces, la comunidad era en beneficio de la comunidad. Entonces, en ese caso, se presumía, al presumirse esta circunstancia, yo tenía un derecho de crédito respecto de la comunidad, porque la ley presuponía que esos $100.000 yo lo gasté en beneficio de la comunidad. Entonces yo tengo un derecho de crédito, de recompensa por el valor de. En cambio, otra postura decía que si yo recibí los $100.000, lo gasté en beneficio propio. Y por lo tanto, no tengo ese derecho de crédito, ¿no es cierto?, al momento de la liquidación, porque se presume que yo lo gasté y lo perdí yo, si no capitalicé en nada. Eso es un problema, o era un problema procesal importante, porque según donde yo me parara o me pusiera o sostuviera, a veces, justamente porque entre cónyuges no hay, primero porque las relaciones entre cónyuges normalmente no se documentan, y aparte porque esos $100.000 yo los puedo haber gastado durante 2 años, 3 años, 4 años, de a poco, digamos, y no está documentado en ese sentido, y por lo tanto ahí el factor de la presunción, a falta de prueba, es determinante si quién tiene que probar o no probar esta circunstancia. Y ese era el debate y el problema que se suscitaba en el régimen anterior. Ahora la ley resuelve expresamente esto, porque vuelvo a leer entonces el segundo párrafo. Dice, si durante la comunidad de uno de los cónyuges ha enajenado bienes propios a título oneroso, sin reinvertir su precio, se presume, excepto prueba en contrario, que lo ha percibido, que lo percibido ha beneficiado a la comunidad, que es la primera postura que dije. Es decir, que se presume que eso yo lo gasté en beneficio de la comunidad. Por lo tanto, ahí queda resuelto ahora como presunción. Salvo prueba en contrario, obviamente. Esto estamos hablando de una presunción. Pero digo, ahora queda resuelto expresamente esto, que era un problema, porque ya establece la ley una presunción, obviamente de iuris tantum, porque admite prueba en contrario. Y por lo tanto resuelve esa discusión jurisprudencial y doctrinaria que había en vigencia del Código anterior. Si bien es un caso puntual, esto que está, la hipótesis que estamos viendo, es un caso muy habitual o común que se dé, y por eso, y además porque había originado un conflicto importante, es interesante que la ley resuelva y ponga certidumbre a esa situación. Y el tercer párrafo, el último párrafo del 491, siempre bajo el título de caso de recompensa, también contempla una hipótesis que había planteado discusión en el régimen anterior. Dice, si la participación de carácter propio de uno de los cónyuges en una sociedad adquiere un mayor valor a causa de la capitalización de utilidades durante la comunidad, el cónyuge socio debe recompensa a la comunidad. Esta solución es aplicable a los fondos de comercio. En realidad, este es un criterio que recoge también el criterio jurisprudencial y doctrinario mayoritario, que a pesar de no haber tenido en el régimen anterior una solución expresa en ese sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia interpretaba que esa capitalización de utilidades, que en realidad durante el matrimonio revestía la calidad de ganancial, la jurisprudencia entendía que la capitalización de utilidades en la sociedad respecto del cónyuge socio con tercero, lo que daba era un derecho de crédito, recompensa por el valor, y no le daba el derecho sobre esas utilidades societarias. Y por lo tanto, esas utilidades, desde el punto de vista societario, dentro de la sociedad, o esa capitalización, era propio, pero lo que el otro tenía era una recompensa por el valor de eso. Esto era un criterio, digamos, aceptado en general en sociedad, incluso para que el cónyuge del socio no intervenga en la sociedad y de alguna manera separar la relación societaria propiamente dicha, en la cual un cónyuge integraba o integra una sociedad con tercero,
para que su cónyuge, no socio, no tenga injerencia o introducción en el ámbito societario. Entonces de ahí lo que se resuelve a través de esto, de la recompensa por el valor. Y expresamente ahora se dice esto, y por lo tanto, si bien le corresponde por el carácter ganancial, porque esa capitalización de utilidades ha sido durante la vigencia del régimen de comunidad, lo que se va a resolver a través de la liquidación de una recompensa por el valor de esa utilidad, y no le da el derecho respecto de esas utilidades en la sociedad respectivamente. Acá también digo este tercer caso, esta tercera hipótesis, digo, un caso particular o casuístico, pero que viene a poner certidumbre a algo que tanto la doctrina como la jurisprudencia en vigencia del viejo código discutía en ese sentido, ¿no? Siguiendo una línea más o menos societaria aceptada de que lo que, aunque no se diga expresamente, lo que se trata o trataba de evitar es que el cónyuge del socio intervenga o pueda tener derechos en esa sociedad. Con esto, de alguna manera, lo resuelve en el sentido, entre comillas, interno, privado, en la liquidación del régimen patrimonial con el valor del mismo, pero sin darle injerencia respecto del ámbito estrictamente societario. El 492, el artículo 492, habla de prueba de la recompensa. Y dice, la prueba del derecho a recompensa incumbe a quien invoca y puede ser hecha por cualquier medio probatorio. En realidad, acá establece un principio de que el que alega debe probarlo, pero que esto debe ser además compatibilizado con una norma de las normas del proceso de familia. Como ustedes saben, dentro del Código Nuevo hay normas específicas de proceso de familia, y ahí se establece lo que se llama las cargas probatorias dinámicas, de tener que probar el que está en mejores condiciones, y por lo tanto hay que compatibilizarlo con ello, y que dependerá del caso puntual, porque por aplicación de cargas probatorias dinámicas es muy útil muchas veces de que el cónyuge que está imposibilitado a probar dadas estas circunstancias recaiga sobre el otro. Digo, ¿en qué sentido? En el sentido, por ejemplo, si yo, como decía antes, compré un departamento, vendí un departamento propio de $100.000, el que recibí los $100.000 soy yo. Entonces, ahí, por ejemplo, digo, en esta circunstancia, respecto de quien tiene los fondos, el que estaría en mejores condiciones para tener que probar qué hizo con esos fondos respecto del otro, porque el otro, si bien puede probar, obviamente, en este sentido, el que ha administrado y dispuesto de esos fondos, ese está en mejores condiciones, para poner un ejemplo simplemente a título ejemplificativo. Y obviamente la última parte, cuando dice cualquier medio probatorio, porque en este ámbito, tanto de recompensa como el régimen patrimonial del matrimonio, es admisible todos los medios de prueba que existan desde el punto de vista procesal y de fondo, y no está limitado o restringido a un tipo de prueba específico. A veces este 492 creo que es insuficiente o es innecesario, porque como ya en las normas de proceso de familia está las cargas probatorias dinámicas, digamos, una norma en un título específico como el régimen patrimonial, y en particular en la liquidación, vendría a ser como superpuesta y hasta a veces contradictoria, y tener que aclarar de que aún acá en el 492 rige obviamente la prueba de las cargas probatorias dinámicas que establece para todos los procesos de familia, en este caso en particular es uno de ellos. El 493 habla del monto de la recompensa, diciendo que el monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación y el provecho suficiente para el cónyuge o para la comunidad al día de su extinción, apreciado en valores constantes. Si de la erogación no derivó ningún beneficio, se toma en cuenta el valor de aquella. En realidad acá se cambia el criterio, porque en el régimen anterior, establecido por la 17711, que había agregado un artículo, estableció respecto de la recompensa, en cuanto al valor. Digo, es importante el valor porque la depreciación económica entre la extinción del régimen patrimonial, ni hablar en el momento que se hizo la erogación, hasta
la liquidación y partición puede pasar años. Entonces, obviamente, yo pagué 30 pesos hace 8 años. ¿Hoy cuánto es? En ese sentido, la 17711 lo que había establecido una pauta o un principio general del derecho basado en la equidad e introducía, digamos, algunos aspectos que tenían que ver con equitativo reajuste según las circunstancias del caso, que lo delegaba al juez a la precisión en este caso. En el 493 se cambia el criterio porque ahora establece la ley, y más allá de la subjetividad del juez, establece el criterio, la pauta que debe tomarse ese monto, porque dice el monto de la recompensa es igual al menor de los valores que representan la erogación, es decir, que respecto de la erogación se toma el menor de los valores y se lo relaciona con el provecho subsistente, esa erogación y el provecho que se dio en virtud de esa circunstancia. Cuando no hay provecho, lo que dice es que se va a tomar el elemento de la erogación, en este caso del menor de los valores. Ahí también, no tanto esto, es decir, el menor de los valores de la erogación y el provecho subsistente no deja de ser también susceptible de interpretación subjetiva por parte del juez, en el sentido que habrá que precisar en este caso el monto. Digo porque al final dice apreciados en valores constantes. Esto es importante porque trata de evitar la depreciación monetaria, y entonces en ese caso tiene que ser al valor del momento de la liquidación o partición, con todas las vicisitudes y los inconvenientes que se presentan siempre en cuanto a la depreciación monetaria, no exento en este tipo de proceso o en este tipo de cuestiones, ¿no? Pero específicamente establece esa pauta. Y respecto de la evaluación, el 494 dice los bienes que originan, siempre dentro de la recompensa, los bienes que originan recompensa se evalúan según el estado al día de la disolución del régimen y según el valor al tiempo de la liquidación. Cuando dice disolución del régimen, en realidad extinción del régimen, porque ahora el nuevo código, en lugar de hablar de disolución del régimen patrimonial de comunidad, habla de extinción. Acá vuelve sobre un término que en realidad es sinónimo, pero digo, cuando habla de las causales de extinción a disolución, dice al momento, al día de la disolución del régimen, el valor, digamos, la evaluación del mismo, pero, y acá para corregir la depreciación monetaria al momento de hacerse la liquidación, que pueden pasar muchos años, dice, y según su valor al tiempo de la liquidación. Es decir, el estado del bien al momento de la extinción o liquidación, pero el valor, la evaluación estricta, respecto de la traducción en términos monetarios, es al momento de la liquidación para evitar esa depreciación monetaria. El 495, cuando dice liquidación, dice efectuado el balance de las recompensas adeudadas por cada uno de los cónyuges a la comunidad y por esta aquel, el saldo en favor de la comunidad debe colacionarlo a la masa común, y el saldo en favor del cónyuge le debe ser atribuido a este sobre la masa común. Esto es importante porque en realidad no se resuelve tampoco por un derecho de crédito común, en el sentido de que si yo tengo que pagar a la comunidad 30 pesos, no es que yo le tengo que pagar los 30 pesos, como sería una relación obligacional común, sino que esos 30 pesos se imputan a la comunidad o viceversa. Y por lo tanto se resuelve cuando a mí me tienen que dar el 50% a cada uno de los cónyuges por la comunidad, entonces se va a imputar en su respectivo lote de ese 50% este valor X, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, ya sea a favor de la comunidad o a favor de uno de los cónyuges. Es decir, que formalmente no tiene que pagarle el cónyuge a la comunidad por la recompensa o la comunidad al cónyuge. Pero excepcionalmente, y por eso hago esta aclaración, el último párrafo dice, en caso de insuficiencia de la masa ganancial, si resulta ser que el derecho de crédito o recompensa es más de lo que a mí me toca en mi parte, dice, en la partición se atribuye un crédito a un cónyuge contra el otro. Fíjense que esto que pasa desapercibido y que no está a veces muy explicitado,
Es importante por todo esto que veníamos diciendo, porque la recompensa es una teoría específica dentro del régimen patrimonial, el de comunidad, que sería un crédito por normas especiales y que se rigen de acuerdo a todas estas disposiciones que hemos visto. Pero si resulta que es insuficiente cuando yo hago la división, digamos, de 50% y 50% y quedó 20 pesos, un saldo en favor de uno o en favor de otro, entonces ahí se va por un derecho de crédito común. Es decir, que ahí habrá una relación creditoria, deudor y acreedor, como si fuera un deudor y acreedor, común o habitual como cualquier otra circunstancia. Pero ahí sería cuando no alcanza en la imputación de ese lote o esa masa, a favor de uno u otro, en ese respectivo 50%, entonces ahí van a ser una relación creditoria o común que sería un derecho de crédito. Todo este proceso sería, o toda esta serie de procesos de etapas sería la liquidación, porque ya una vez que yo tenga todo esto, va a dar lugar a la parte final, que es la partición, propiamente dicho, y la adjudicación, pero este sería, digamos, el proceso procesal de fondo, que comprendería lo que se llama la liquidación propiamente dicho. Obviamente que todas estas reglas que dije y procedimiento es en detrimento o a falta de acuerdos o pactos de las partes, ex cónyuge o de un cónyuge si la extinción fue por muerte, de los herederos de él, en cuyo caso, si ellos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, acuerdan sobre alguna de estas circunstancias que dije, ya no hay cuestión. En este caso el juez homologará. Es decir, siempre esto es cuando hay conflicto o hay discusión o no se ponen de acuerdo. Porque cualquiera de estas circunstancias que dije no opta a la autonomía de la voluntad. Digo no opta a la autonomía de la voluntad porque las recompensas requieren solicitud de parte. Por lo tanto, puede ser que en realidad yo pagué algo con fondos propios que le correspondía a la comunidad y en la liquidación yo no lo reclamo. Por lo tanto, esta es una aclaración, digo, porque la recompensa no puede ser incluida o introducida de oficio, sino a solicitud de parte. Y por lo tanto, acá, si en ejercicio de la autonomía de la voluntad yo acuerdo con mi cónyuge la división de los bienes, en la forma y modo que lo quiero hacer, no hay ningún inconveniente, aún suprimiendo si había recompensa o cargas, y ninguno de ellos lo exige, no hay ningún inconveniente y por lo tanto no son normas de orden público en ese sentido en cuanto a que los cónyuges no puedan pactar lo contrario. Y además, como todos sabemos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad no solamente pueden pactar todo esto, sino que además pueden recibir en un porcentaje distinto, porque justamente esto del 50 y 50 por la comunidad, como derecho que cada uno tiene, no opta que ellos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, tanto antes del divorcio, en un convenio regulador, o acá cuando estamos hablando de la liquidación, presenten un acuerdo y uno reciba el 30 y el otro 70 de los bienes. Siempre que no haya oposición de tercero con interés legítimo, es perfectamente válido. Por lo tanto, siempre queda abierta, digamos, o excluida, mejor dicho, toda situación que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, porque en ese caso no hay discusión y pueden pactar y acordar cualquiera de estos aspectos y no estar obligado a hacer todas estas cuestiones, todo esto que tiene que ver con la recompensa, con las cargas, con la evaluación, etcétera, porque sí, también en la recompensa, los cónyuges en el procedimiento, en el expediente, se presenta y dice esto vale 10 pesos y estamos de acuerdo que la evaluación de estos 10 pesos ya no hay cuestión, digamos, no hay conflicto y por lo tanto ahí el juez no tendrá que aplicar el 493, el 494, etcétera. Todo esto es a falta o ausencia de acuerdo de las partes, sobre todo porque en esta etapa procesal ya de la liquidación ya no son cónyuges y entonces se extinguió todo problema o aspecto que había del orden público. Digo que ese es otro tema a tratar porque obviamente, como ustedes saben,
hay restricciones contractuales, más ahora todavía, en lo que tiene que ver con contrato entre cónyuges, porque además en la parte de contrato hay una norma de incapacidad especial que no pueden contratar entre cónyuges. Entonces, durante la vigencia de la comunidad, rigen todas esas normas de orden público, que no es el caso acá, porque acá, cuando estamos hablando de la liquidación, ya se extinguió el régimen y por lo tanto ya no existe esa incompatibilidad en este sentido. Bueno, si les parece, estos serían los aspectos principales de lo que tiene que ver con recompensa. Abrimos a preguntas o a dudas que puedan llegar a tener o a presentar. No sé si alguno tiene alguna pregunta o duda. Si no hay régimen de comunidad, hay una aclaración que tampoco es el tema de hoy, pero que no quería traer a colación, pero aclaro algo. El tema de la recompensa es una institución exclusiva del régimen de comunidad. Cuando la ley legisla sobre la separación de bienes, no hay recompensa. Ahora, eso no significa que no haya un derecho de crédito. En ese sentido, yo creo que se debe aplicar por analogía esto. En ese artículo que yo les dije, el régimen de separación de bienes, yo planteo el tema de que las normas analógicas del régimen de comunidad respecto a la recompensa pueden aplicarse respecto de cónyuges que están bajo el régimen de separación de bienes cuando se extingue el régimen de separación de bienes, porque aunque no haya comunidad puede haber créditos. Entonces puede ser que yo, estando en el régimen de separación de bienes, justamente haya pagado algo con fondos propios que tenía que hacerse cargo, que son cargas, y las cargas, como ustedes saben, rigen tanto para un régimen como para otro régimen, en cuanto al piso mínimo que establece la ley para los dos tipos de regímenes, en las cuales hay ciertas obligaciones que pesan sobre ambos, independientemente del régimen patrimonial, y entonces puede ser que aún estando en el régimen de separación de bienes, yo pagué algo que tuvo que haber pagado el otro, tuvimos que haber pagado los dos, y en ese caso, luego de la extinción del régimen de separación de bienes, yo tenga que exigirle un crédito en ese sentido. Ahí yo creo que se aplicaría o podría aplicarse por analogía el tema de la recompensa. Sí, el tema de cómo se aplica por el derecho común va en realidad por las normas del derecho civil, porque ahí lo que nace en esa última parte de lo que dijimos, un crédito respecto del otro, entonces ya sería una nueva relación obligacional acá entre deudor y acreedor, y entonces tendría que resolverse por esa vía, digamos, procesal pertinente. Sobre el tercer párrafo, el 491, si está separado sin divorcio iniciado, el esposo obligado a reconocer ante escribano sobre un bien adquirido por su esposa, la verdad que es largo, no entiendo cuál es la idea. La compra de un inmueble con la indemnización de despido. ¿Se compensa? Sí, en la indemnización en la ley cuando habla de bienes propios y bienes gananciales, enumera qué casos son propios y gananciales, y entonces, en ese caso, por eso decían, cada uno de los bienes gananciales, indemnización o lo que fuere, o propio, tendrá, si corresponde, el derecho de crédito pertinente. Si no hay una liquidación, pasa a la sucesión y por lo tanto se podrá liquidar con posterioridad. De hecho, puede haber más de una liquidación de sociedad conyugal respecto, por ejemplo, de casos de bigamia
el caso de matrimonio sucesivo, y aún en el caso del nuevo código, si yo pasé varias veces un régimen a otro y no liquidé, entonces puede ser que después yo tenga que liquidar distintos regímenes dentro incluso de un mismo matrimonio. Sí, el caso de uniones convivenciales es otro tema, porque es un tema que tiene un régimen especial y que no es el tema específico, que es obviamente todo un tema importante en este contexto, pero es largo, digamos, tiene otro régimen. No, acá el tema de la prescripción juega con respecto a la recompensa en el sentido del momento de la liquidación. Por lo tanto, acá hay una relación obligacional que tiene que ver con los cónyuges entre sí. Y por lo tanto, al hacerse al momento de la liquidación, es lo que vale. Ese es el momento procesal. Porque no se rige por un régimen común, digamos. Se mejoró un bien propio con dinero ganancial. Esto da lugar a... Sí, uno de los casos muy comunes de derecho de recompensa es cuando hay una mejora y se ha pagado con fondos propios. Entonces, en ese caso, yo tengo el derecho a recompensa por esa mejora. Lo que pasa es que ahí hay que probar estas circunstancias porque la mejora acrece para el titular. Entonces, en la medida que yo demuestro que he pagado con fondos propios una mejora que se hizo sobre un bien de mi cónyuge o sobre el de la comunidad, tendré el derecho de recompensa oportunamente. Ahí lo que a veces se problematiza, digamos, es todo el problema de la prueba, porque como decía antes, normalmente entre cónyuges no hay prueba por escrito. Entonces, es un problema, porque a veces es fácil probar y a veces no.